escuchando ahí, muchachos? ¿Todavía no? Ya. Creo que ahora sí me están escuchando, muchachos, ahí. Buenos días. Sí, señor, buenos días. Vengo por acá. Ahí me escuchan bien, muchachos. El audio está molestando. Sí, señor, ahora sí. Está el audio. Bueno, entonces les doy la bienvenida, muchachos. Vamos aquí a empezar la semana 5 de trabajo, en el cual vamos nuevamente a retomar lo que es nombramiento de compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos, desde luego, que los encontramos en infinidad de sustancias, pero lo más importante es la diversidad de esta cantidad de sustancias, porque son muchísimas. Por ejemplo, cada día se están produciendo millones de este tipo de sustancias y que tenemos que comprenderlas porque de aquí salen los componentes de los alimentos, de lo que estamos hechos nosotros los seres vivos, las medicinas, absolutamente todo lo que nosotros estamos, lo que tenemos a nuestro alrededor, todo eso está conformado por esta infinidad de sustancias. Bien, vamos aquí a compartir pantalla. Listo, nosotros compañeros vamos ahí integrando. Bueno, así vamos aquí un poquitico. El día de hoy vamos a comprender, en la clase pasada trabajamos lo que fueron los hidrocarburos. Los hidrocarburos es un tipo de compuestos orgánicos que están conformados solamente por carbón e hidrógeno. Por eso cuando se quema cualquier sustancia orgánica y no se quema totalmente, queda un residuo que es oscuro, negro, que es como el carbón. Eso nos dice que todos los compuestos orgánicos están hechos de carbón, como lo vimos la vez pasada. Aquí les recuerdo, muchachos, que el 21 de mayo es cuando nos tenemos que entregar esta guía. O sea, tenemos tiempo. La guía traté de elaborarla de una forma muy corta, teniendo en cuenta la abundancia de temas que tienen cuando llegamos a estos conceptos, son muchísimos lo que hay que tener en cuenta. Entonces, les decía que este tema es bastante amplio y por eso traté de disminuir un poquitico aquí en la guía. Sin embargo, le anexé algunos videos y algunas cositas que les pueden ayudar más fácil a comprender mejor el nombramiento de estas sustancias orgánicas y a reconocerlas, aunque sea teóricamente, aunque están en todo nuestro alrededor. Por ejemplo, aquí yo les colocaba, aquí está la parte teórica, por ejemplo, si te das cuenta, un alimento tan simple como el arroz tiene proteínas, tiene lípidos, tiene carbohidratos y tiene minerales. Ah, y tiene vitaminas. De lo que tenemos acá, por ejemplo, proteínas, lípidos y carbohidratos son compuestos orgánicos llamados macromoléculas y estas tres sustancias están conformando nuestras células. Las tenemos tanto en membrana celular, en cada una de nuestras células,
como en cada uno de los organelos. Los minerales también, pero están en muy pequeña cantidad, así como están en este alimento, y las vitaminas, que son muchos de los compuestos orgánicos que nosotros vemos aquí. Entre esos tenemos los alcoholes, ahí está la vitamina A, que es el retinol, y algunos componentes básicos de nuestra dieta, como es el colesterol. Hay algunas vitaminas como las vitaminas hidrosolubles, como las del complejo B, ahí está la riboflavina o vitamina B2, la niacina o vitamina B3. Todos estos son componentes o compuestos orgánicos muy importantes para producción de energía, el caso de los carbohidratos y los lípidos, que son las grasitas, y construcción de material celular, que son las proteínas. Todos estos componentes son muy complejos y vamos a encontrarlos en una forma más simple, mucho más simple. A ver si aquí ampliamos un poquito la presentación. Los vamos a encontrar en una forma mucho más simple. O sea, si estos carbohidratos, lípidos, proteínas los descomponemos en otros más simples, vamos a encontrar inicialmente que son son hidrocarburos. Los hidrocarburos generalmente solitos los encontramos derivados del petróleo y por eso se utilizan como combustibles. Entre estos encontramos los alcanos, los alquenos, los alquinos. Estos hidrocarburos son los que unos son de cadena sencilla, de cadena abierta, enlace sencillo. Cuando hablamos de enlace significa el enlace entre carbonos. El carbón tiene la característica que pueden formar cadenas uniéndose a otros carbones a través de enlaces covalentes. Por eso, muchachos, aquí, por ejemplo, en esta presentación, vamos aquí a revisar, a ver, que describimos en clases pasadas, el carbón tiene que unirse covalentemente a otros cuatro elementos, la tetravalencia. Lo estudiamos en la clase pasada cuando vimos inclusive la hibridación. Se une a otros átomos de carbono formando cadenas lineales o formando cadenas cerradas. Esto ya lo estudiamos. Pero recuerden que siempre se complementa con hidrógeno. O sea, aquí este carbón ya tiene un enlace, le faltarían 3. Aquí este ya tiene 2, le faltarían 2. Este tiene 2, le faltan 2. Este tiene 2, ya le faltan 2. Y este de acá le faltarían 3. En esta cadena cerrada, date cuenta que todos los carbones son secundarios por cuanto se une cada carbón a 2 carbones más. A este carbón le faltan 2 enlaces más, porque recuerda que el carbón siempre tiene que tener 4 enlaces. Este es recordando un poquito la clase anterior. Bien, muchachos, nosotros tenemos que recordar que los compuestos orgánicos hidrocarburos se nombran, primero que todo, si la cadena es lineal, pueden ser alcanos si todos los enlaces entre carbonos son sencillos. Alquenos si por lo menos hay un enlace doble. Aquí hay un compañero que está ingresando. A ver, ingresar. Kevin. Bueno, espera, compañero. Bueno, entonces, si por lo menos hay un enlace doble entre carbones, como este caso acá, me quedo mal ahí el carbón, bueno. Aquí hay la hibridación sp2. Recuerden que en esta parte, esta molécula se vuelve plana. Cuando no tiene enlaces dobles, la molécula es completamente espacial, solo que ahí la representamos en forma simplificada. Si recuerdan, ya en clase pasada utilizamos un programa de computador para poder dibujar estas moléculas, que es en línea. Bueno, aquí colocando las hidrógenos, aquí tiene 1, 2, 3, le faltaría 1. No olviden esta forma de representarlo, 1, 2, 3, le faltaría 1 para el 4. Y así sucesivamente tenemos los alquenos. Ustedes recordando la clase pasada, aquí hay en enlace doble el sitio donde hay menos hidrógeno, que se le llama sitio de insaturación. Esta es la parte estructural de este compuesto. Generalmente es un compuesto gaseoso, pero que si se baja un poquito la temperatura se vuelve líquido. Este es el 1, 2, 3, 4, el buteno. Recuerden que el número de carbonos nos ayudaba a dar el nombre, 1, 2, 3, 4, 5, 5 penta de pentágono, y este es solo enlaces sencillos, como vimos en la clase pasada,
pueden revisar la grabación. Este es el pentano y el que tiene cadena cerrada es con ciclobutano. Revisen entonces esa información que se vio en clases pasadas. Entonces, no olvidemos que siempre la molécula, cuando tiene un enlace doble o un enlace triple, ya es una función química distinta. En este caso ya no sería el buteno, sino sería el butino, y hay que decir en qué carbono está el enlace triple, que es el 2-butino. Esas son algunas características de la nomenclatura que alcanzamos a repasar en la clase pasada para que ustedes la puedan revisar. 2-butino, 2-buteno. Entonces, ahí está, 2-buteno, 2-butino. Entonces, esta sustancia que está arriba es una sustancia gaseosa, pero que no se va a mantener mucho tiempo en el aire, porque al haber hasta abundancia de electrones, miren aquí este enlace entre carbono y carbono, hay una abundancia de electrones, va a traer oxígeno del aire o va a traer otros átomos, haciendo que esta sustancia se combine y se conforme en una sustancia nueva por la abundancia de electrones que aquí lo vimos suceder aquí. Les recuerdo, muchachos, cuando vimos hibridación sp2, sp3, sp, allá en clase pasada, hablábamos de que el carbón, cuando tiene enlace doble, tiene un enlace sigma y un enlace pi, pero cuando tiene enlace triple, tiene dos enlaces pi covalentes y un enlace sigma. ¿Eso qué significa? Que el enlace pi es un enlace débil, atrayente de otras sustancias, haciendo que esto reaccione químicamente. Lo mismo va a suceder, entre más enlaces pi tenga, pues más es un sitio atrayente para que se conforme en sustancias nuevas. A nivel de la realidad donde hemos visto eso, pues no sé si han escuchado hablar de los ácidos omega 3, omega 6, omega 9, presentes por ejemplo en el aguacate. Estos ácidos grasos, hoy vamos a ver los ácidos grasos, estos ácidos grasos tienen un sitio de insaturación y estas grasitas en el organismo son de fácil degradación. Tanto así que se utilizan para degradar otras grasas, esos omega 3, omega 6, omega 9. Y en el organismo, en nuestro cuerpo, cuando consumimos ese tipo de alimento, los ácidos omega 3, porque tienen enlace doble en el carbono 3, aquí lo tienen en el carbono 2, mire, 1, 2, 1, 2, ¿sí? Cuando tienen enlace doble en el carbono 2 se dicen omega 2, pero generalmente son a partir del carbono 3, pues son moléculas más grandes, y ahorita las vamos a ver, y tienen enlace doble en el carbono 3, omega 3. Las omega 6 tienen enlace doble en el carbono 6, vamos a ver eso. Ahí es un ejemplo de estas grasas muy útiles porque como tienen un sitio de rompimiento, un sitio de reacción química, entonces fácilmente se convierten en nuevas sustancias. Bien, y por eso estas grasitas, como se convierten en nuevas sustancias fácilmente, logran que adherir a ellas otras grasas más complejas que no se degradan con facilidad y de esta manera al adherirle y luego ya romperse, rompen también las otras. Es como un efecto como bolas de billar. Si golpeo una, puedo golpear otras. Así sucesivamente ocurre con este tipo de moléculas en el organismo y por eso son tan útiles. No permiten la acumulación de grasas malas. Bien, esto es un recorderis apenas lo que son los hidrocarburos alcanos, alquenos, alquinos. Los alcanos tienen hibridación sp3, los alquenos tienen hibridación sp2 y los alquinos tienen hibridación sp3. Para que revisen allá, muchachos, esa información en las guías anteriores. Esta semana nosotros tenemos la evaluación, ya la abrí, la tengo desde el día de ayer, anoche, que la coloqué, y está hasta mañana. Son 10 punticos, ¿sí? Es una evaluación que revisa esto que estoy colocando acá, que se presentó en la clase de la semana pasada. La pueden revisar, pero entonces es una evaluación que está abierta desde anoche, muy tarde, sí, la abrí bastante tarde, hasta mañana medianoche, para que tengan tiempo suficiente de poderla presentar. Bien, entonces, esto es lo que estábamos revisando, entonces, alcanos,
alquenos, alquinos, alcanos, enlace sencillo, cadenas abiertas. Entonces hay una característica, alquenos, enlaces dobles, cadenas abiertas, y alquinos, enlaces dobles, cadenas abiertas también. Aquí en esta otra parte aparecen entonces los que son de cadenas cerradas, que llaman ciclos. Tenemos los cicloalcanos, que son enlaces, cicloalcanos, cadenas abiertas, pero enlaces sencillos. Aquí tenemos el ciclopropano, ese con pro, porque tiene 3 carbonos. Tenemos que revisar un poquitico esa nomenclatura. Pro, porque tienen 3 carbonos. Ciclopropano, muy inestable, es un gas, se obtiene del petróleo, muy inestable porque no logra mantener la hibridación sp3 porque hay enlaces sencillos y trata de romperse esta molécula para conformarse en otras. Entonces, pero tenemos también el ciclobutano. También lo podemos representar en raya punto, como está en el programa de computador que revisamos. Aquí en raya punto. Así, si lo ven, así lo podemos representar también. Y así también tendremos el ciclobutano. Generalmente esto lo encontramos en sustancias muy olorizantes, como por ejemplo las especias. Por ejemplo, los cominos, el color, que dan ciertos olores y sabores a los alimentos. Bueno, aquí, cuando tienen enlace doble, tenemos los cicloalquenos y los cicloalquinos, porque bueno, aquí tenemos un ciclobutano y le vamos a poner un enlace doble. Tenemos el cicloalqueno, ¿ya? Si tenemos un ciclohexano de 6 carbones, como estamos mirándolo acá, recuerden que en esta representación rayita punto no le colocamos los hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y mire, si tiene enlace doble en alguna parte le decimos ciclohexeno. ¿Ok? Si tiene un enlace triple en alguna parte le decimos ciclohexino. Ya sería otro tipo de sustancia. El ciclohexano es una sustancia, ciclohexano, o sea, sin los enlaces dobles, es un líquido muy utilizado como solvente. Y este gigante porque están en casi todos los compuestos orgánicos que vemos. Este hidrocarburo está en vitaminas, está en, lo vamos a tener también en algunos componentes de las hormonas, etcétera. En alimentos en infinidad. Es el señor benceno. Benceno, el benceno es un anillo, como lo describimos en clases pasadas. Es un anillo conformado por 6 átomos de carbono, entre el cual hay un enlace doble que rota. Aquí sí, aquí no, aquí sí. Aquí no, aquí sí. Este enlace rota. Si te das cuenta, para la cantidad de hidrógenos que tiene que tener, perdón, sí, para formar los 4 enlaces, entonces solamente le haría falta un hidrógeno a cada carbono. Y este benceno, también lo represento así en la representación raya punto. Aquí estoy representando entonces los aromáticos, los represento de esta manera, y estos enlaces dobles siempre lo representan con esta bolita así. Y este es el señor benceno, abundante y bastante complicado porque no para nosotros ahorita, para el mundo científico le costó 100 años deducir cómo era su estructura molecular, porque tiene 6 carbonos y se pensó que debería tener 12 hidrógenos, perdón, 14 hidrógenos, porque recuerda que los alcanos, el número de hidrógenos siempre va a ser el doble del número de hidrógenos sumándole 2. O sea que si tenía 6 carbonos, debería tener 6 por 2, 12 más 2, 14. Y no los tenía, tenía apenas 6 también. Se pensó que era un alqueno, entonces los alquenos cuando tienen un solo enlace doble, tienen el doble del número de carbonos nada más cuando un solo enlace doble. Este tenía varios. Entonces, la fórmula que estoy presentando aquí para hallar el número de hidrógenos no le servía y mucho menos era un alquino. CnH2n-2 son fórmulas que nos representan el número de hidrógenos teniendo en cuenta el número de carbonos para los alcanos, para los alquenos, para los alquinos. Ahora, el
aromático llamado benceno no era tan simple realmente, entonces no era ni alcano, no era ni alqueno, ni era alquino. ¿Por qué se sabía que no era un alqueno? Porque los alquenos fácilmente se oxidan, se reducen, se convierten en otras sustancias por tener la presencia del enlace pi. Lo mismo los alquinos. Resulta que el benceno no permitió ni oxidación, ni reducción, ni nada de eso, sino era un líquido que se podía, que podía soportar el ataque químico de estas sustancias. Por la prueba de combustión que vimos nosotros, se determinó que tenía 6 carbones, 6 hidrógenos. Por la prueba de combustión, o sea, los análisis de laboratorio. Pero tuvieron que pasar 100 años haciendo pruebas hasta deducir un concepto nuevo que le llamaron en química orgánica el concepto de aromaticidad. Por eso se le llaman aromáticos. Casualmente, de ahí viene su nombre, cuando lograron aislar el benceno de hierbas aromáticas, de alimentos, etcétera, encontraron que en ese proceso se desprendía cierto olor aromático, por eso lo llamaron aromático. Pero deducir esta fórmula les gastó 100 años aproximadamente de investigaciones y todo eso para llegar a este concepto de aromaticidad. De los aromáticos se deriva el benceno, la combinación de 2 bencenos, los naftalenos, la combinación de 3 bencenos, los antracenos, y todo lo que se deriva de reemplazar los respectivos hidrógenos. Ahí tenemos compuestos supremamente importantes, como el caso de algunos medicamentos. La aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, tiene el anillo aromático, el anillo bencénico como estructura fundamental. Y otra cantidad de sustancias que vamos a encontrar a lo largo del estudio que estamos haciendo. Entonces, hasta el momento, muchachos, solo hemos estudiado los hidrocarburos, sustancias que están conformadas por solo carbono e hidrógeno. Bueno, los compuestos orgánicos son demasiado extensos, entonces vamos a tratar de resumirlos entre los que no son hidrocarburos. Vamos aquí a mostrarlos en otra tablita. Aquí los voy a reunir en 2 grupos, compuestos orgánicos, en varios grupos, perdón. Están los hidrocarburos, que son todos los que acabamos de presentar. Están los oxigenados, que los presentamos hoy. O sea, no solamente tienen carbón e hidrógeno, sino que tienen carbón, hidrógeno y oxígeno. Están los nitrogenados, el nombre lo dice. Ay, nitrogenados, porque están conformados además por nitrógeno, carbono, hidrógeno y otro componente que es nitrógeno. Mira ahí cómo se amplía. Los halogenados están conformados por uno más, que es carbón, hidrógeno y otro elemento que es cualquiera del grupo 7A. Lo represento aquí por una X. Los del grupo 7A se llaman halógenos. Hay otros grupos que tenemos ahí que son los sulfurados. Una derivacióncita aquí, que no me alcanzó a ver el tablero. Sulfurados. Y así tenemos. Y los que están conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno y además nitrógeno. O sea, además de estas 3 básicos fundamentales que son los elementos ternarios, también tenemos los cuaternarios que pueden tener hasta 4 elementos por molécula. Entonces los hidrocarburos, ya sabes, cadena abierta, enlace sencillo, alcanos, cadena abierta, enlace doble, alquenos, cadena abierta, enlace triple, alquinos, cadenas cerradas, cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos y aromáticos, que son los que estudiamos ahorita, entonces benceno y sus derivados. Ahora los oxigenados, y estos son de una abundancia impresionante en seres vivos y en todo lo que está a nuestro alrededor. Esos oxigenados vamos a encontrarlos de la siguiente manera. Bueno, de aquí para allá los vamos a estudiar de una forma importante. Los hidrocarburos, por ejemplo, tenemos aquí el caso del etano. Et, 2 carbonos, recuerden de la clase pasada, muchachos.
Si pierde un hidrógeno, el etano ya se va a llamar entonces etil. ¿Lo ven? Etano y aquí etil. Posteriormente, entonces, cuando pierde un hidrógeno, a todos los hidrocarburos, bien sea aromáticos, cicloalcanos o alcanos, alquenos, alquinos, si pierde un hidrógeno de aquí para allá le van a llamar radical. Y ahí los invito a recordar o a investigar lo que son los radicales libres, causantes de la vejez, radical. Y entonces tenemos esto que es, aquí le llamamos radical y se representa entonces con la letra R. ¿Ya? Ahora, mucha atención. De aquí para allá, muchachos, todo radical, o sea, todo hidrocarburo que ha perdido un hidrógeno y se une a un grupo funcional, le vamos a llamar la función química. ¿Y qué es una función química? Una función química es un grupo de sustancias o un grupo de compuestos que tienen el mismo grupo funcional y que comparten las mismas propiedades, o no las mismas, perdón, comparten propiedades físico-químicas muy parecidas. Entonces, esto es algo muy importante. Bueno, les recuerdo, muchachos, si se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar por el mismo vínculo. Bueno, entonces, claro que espero que quede claro lo que es un radical. El número de carbonos nos permite nombrarlo. Si es 1, metil. Si es 2, etil. Si es 3, propil. Si es 4, butil. Recuerden muy bien que el número de carbonos nos permitía nombrar el tipo de compuesto. Si es un carbono, por ejemplo en los alcanos, si es un carbón metano, si es dos carbones etano, para 2, si es 3, propano, etc. Así sucesivamente revisen esto que se vio en el día pasado. Entonces, muchachos, aquí tenemos lo siguiente. Grupo funcional y función química. Entonces, R, grupo funcional. Aquí tenemos una función química. ¿Y qué es el grupo funcional? Es un conjunto de átomos que siempre se van a repetir en las sustancias que pertenecen a una misma función química. Vamos aquí a revisar estas circunstancias. Mira, radical y aquí aparece un grupo funcional. Vamos a revisarlo acá. Mire, radical y aquí va a aparecer un grupo funcional. ¿Sí? Vamos a mirar lo otro. Por ejemplo, representándolo con raya punto, mira toda esta cantidad de carbonos y aquí un grupo funcional. Significa que todos tienen este mismo grupo funcional. Todos pertenecen a la misma función química, pero son sustancias diferentes. La de arriba es el vinagre, es el ácido etanoico o ácido acético, que ahora vamos a ver. El segundo es el ácido benzoico, que les gusta mucho porque están en los jugos de caja, es un conservante. Es el ácido benzoico o el ácido ácido fenil metanoico, también se le llama así. Y este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbonos, el ácido pentanoico. Todos los oicos son ácidos. Entonces, date cuenta que tenemos un radical y un grupo funcional. Radical, grupo funcional. Son formas de representar sustancias que pertenecen a las mismas funciones químicas. Vamos aquí a revisar otro, por ejemplo. Tenemos el caso de, bueno, un compuesto. Uy, ahí nos quedan 10 minuticos, entonces, bueno. El CO, no con tanto oxígeno. Este ya es otra función química diferente aquí, porque tiene otro grupo funcional. ¿Ven? Este ya es un aldehído. Ese es el ladrillo o la estructura básica de los carbohidratos presentes en alimentos como el arroz, la papa, la yuca, etc. Y también muchas bebidas con sabor dulce, muchos alimentos con sabor dulce, como la sacarosa, que es el azúcar de caña. Bueno, aquí encontramos esto que son los aldehídos. Mire, este pertenece, si es con aromático, perfecto, aldehído. ¿Sí ves? Sí, vamos a encontrar.
Estos ya son otra función química. Mire, diferente tipo de compuestos. Vamos a ver uno de cadena cerrada, por ejemplo acá. Estoy representando en la representación raya punto. Ya. Arriba yo voy a tener, por ejemplo, el propanaldehído. Aquí está el benzaldehído. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. El hexanaldehído. El ciclobutil metanaldehído. Entonces, todos estos son, mire, la función aldehído. Hay varias funciones químicas, entre esas unas que hacen parte de los aminoácidos importantísimos en la construcción de las proteínas. Tenemos la función amina. Entonces, aquí la voy a colocar, mire, todos los que tengan este NH2 son aminas. Por ejemplo, tenemos la de arriba, metanamina, la segunda, etanamina, dos carbonos, la tercera, propanamina, porque son cuántos carbonos, 3, propanamina, la cuarta, butanamina, sí, pero podemos encontrar hasta inclusive aminas aromáticas. Tenemos aquí la benzanamina, ahí está, benzanamina. Ok, entonces, aquí tenemos que caracterizar, esta es una función química, todas las que tengan NH2, esta es otra función química y esta es otra función química. Ten en cuenta que todas las funciones tienen que tener un radical que es un hidrocarburo, porque se le ha quitado un hidrógeno y ese hidrógeno ha sido reemplazado por el grupo funcional, como tenemos en cada uno de estos. Funciones químicas son muchísimas, entonces vamos aquí a, se resumieron de la siguiente manera, entonces vamos aquí en la presentación de la guía, borremos un poquitico acá, son muchísimas las funciones químicas, muchachos, se resumieron de la manera que lo vamos a ver ahorita a continuación, y les he dejado también algunos videos ahí para que ustedes puedan complementar la conceptualización o la comprensión de toda esta infinidad de sustancias. Si hay dudas, por favor, no duden en escribirme, no duden en preguntarme, y con el mayor de los gustos, entonces se les puede colaborar. Entonces, diversidad de los compuestos orgánicos, ahí tenemos, achicamos un poquitico aquí la guía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una función química? Aquí ya lo expliqué. Bueno, muchachos, y hay algunos, ¿qué es un grupo funcional? Y hay algunos videos que les van a ayudar un poquito más, además de la clase, la grabación. Aquí yo les puse otros ejemplitos, como pueden darse cuenta ustedes ahí. Por ejemplo, este ácido 1, 2, 3 carbonos, tiene 3 carbonos, es el ácido propanoico, pro. Todos los ácidos, la palabra ácido y la terminación oico. El ácido etanoico presente en el vinagre, ¿sí? Entonces, aquí va a tener el ácido metanoico. Aquí tengo la explicación. Hay otros como por ejemplo el caso de el grupo funcional OH, que le llama grupo hidroxilo. Unido a un hidrocarburo forma los alcoholes. Un ejemplo de esto es el retinol, la vitamina A, también causante de la ceguera nocturna, específicamente cuando se consume suficiente vitamina A presente en alimentos como la zanahoria. Es una grasita, entonces es una grasa, no se disuelve en agua cuando la aíslan. Entonces esta vitamina A, muy importante muchachos, consumirla en suficiente cantidad en los alimentos, pero es un alcohol, esta vitamina A, el retinol. Entonces aquí también tenemos otro componente que es el fenol, componente de los polifenoles presentes en los vegetales verdes. Polifenoles, muy importantísimos, pues, pero cuando aislamos el solo fenol es una sustancia tóxica, ¿no? Tienen que estar en los vegetales unidos a otros para que realmente sea nutritivo. Aquí tenemos el caso del alcohol etílico, mírenlo. También lo escribimos así, miren en cuenta que es el alcohol etílico 1 a 2 carbones, así como se escribe en raya punto, cada vértice, cada terminación debe ser un carbono, 2 carbonos, aquí lo tengo, 1, 2 carbonos, y el grupito OH, para decirle que es el etanol. Entonces, como te das cuenta, las moléculas de los compuestos anteriores
Tenemos grupo funcional OH, ese es el grupo hidroxilo, como les decía. Aquí les muestro cómo es que se forma el propano, pierde un hidrógeno, se llama propil. Si ese hidrógeno es reemplazado por un grupo funcional, ahora ya no va a ser ni propano ni nada de eso, va a ser un ácido, y este ácido se va a llamar, entonces ahora se va a llamar el ácido propanoico. Si es en lugar de ese hidrógeno, se reemplaza por otro grupo funcional, como es este grupo, el grupo carbonilo. Ya vamos a mirar los grupos, entonces es un aldehído y se denomina propanal. Bueno, así sucesivamente, entonces aquí muchachos vamos a recordar los alcanos siempre con terminación ano, etano, propano, butano. Los alquenos con terminación eno, entonces serían eteno, propeno, buteno, penteno, etcétera. La primera designación, recuerden muchachos, que corresponde al número de carbonos. Alquinos con terminación ino, ¿sí? Que tienen presencia en enlace triple. Los aromáticos que son el benceno. Ahora, los que tienen grupo hidroxilo con terminación ol, etanol, butanol, propanol. El caso de los tioles que tienen el grupo succinilo, entonces son tiol, etanotiol, propanotiol. Los haluros o halógenos, terminación uro, bromuro, bromuro o etilbromuro o etanobromuro, etcétera, ya los vamos a ver con calma. Los ésteres, complejitos, ya los vamos a ver. Las aminas con terminación amina, los nitrilos con terminación nitrilo o ciano, de ahí viene el cianuro. Los aldehídos con terminación al, las cetonas con terminación ona, la más importante de las cetonas es la que se extrae de las frutas dulces, es el que le da el sabor dulce a las frutas, y la más dulce de todas es la fructosa presente en la miel. Ahí tenemos la acetona, los ácidos carboxílicos, la mayoría son grasitas. Tenemos el aceite de cocina, pero los que tienen poquitos carbonos son muy solubles en agua. Los ésteres, los de poquitos carbonos y algunos con estructuras especiales, son los que le dan sabor característico, por ejemplo, el sabor a banano, el sabor a naranja, etcétera. Los anhidros, presentes en varios medicamentos. Los haluros de ácido son intermedios. Estos no son de tanto aptimento, estos son más de uso industrial. Las aminas en los aminoácidos, vitaminas, etcétera, y los fenoles que los tenemos. Así tenemos varios ejemplos, bueno, muchachos. Mucha atención en esta tablita que yo diseñé de la siguiente manera. Bueno, esta que se corta, ahí los invito ahorita a unirse. Y por favor, entonces, estar muy atentos, muchachos, porque pues aquí no es que sea la química orgánica para nada es difícil, es que de estudio. Por ejemplo, tenemos aquí el metano, pierde un hidrógeno, es metil. Pero si se une al grupo carboxilo, mire cómo está acá, se va a llamar el ácido metanoico. ¿Sí ven? Se une al grupo carboxilo. Si se une al grupo carbonilo, va a ser un aldehído, metanal. ¿Cómo hacemos para distinguir estos grupos? Pues ahí tenemos una tablita, estos son los oxigenados. Si se une al grupo hidroxilo, metanol. Si se une al grupo amino, metanamina, que estoy con un solo carbono. Si se une a un haluro, clorometano, clorometano. Si se une a un nitrilo, metano, nitrilo. Si se une a un oxidilo, por ejemplo, en este caso se unieron dos, sería el dimetiléter. Si se une a un grupo amino, se llamará metanamina. Aquí, por ejemplo, el etano, ocurría lo mismo. Dos serían etil. Si son dos, con el